dice que podrá intentar unirse de nuevo. Ya, ok, ya empezó a grabar, ¿cierto? Listo, ahora sí. Buenas noches para todos. El tema de hoy, como ya algunos habrán visto, como lo hemos promocionado en nuestras redes y como dice justamente en la presentación, es agujeros negros, ¿cierto? Este tema es bastante importante y ahorita está como muy de moda con el reciente, con el reciente premio Nobel de Física, ¿cierto?, que se entregó este año en el área de astrofísica y precisamente a trabajos relacionados con los agujeros negros. Entonces, queremos hoy aprender un poquito sobre qué son estos objetos tan extraños. Bueno, entonces, si no hay dudas como iniciales, voy a empezar. Bueno, por si recuerdan esto, pues aquí aprovechando, esa es la foto la única foto que tenemos, pues entre comillas, que tenemos de un agujero negro, ¿cierto? Esta foto se obtuvo en el 2017, pero todos los datos se estuvieron procesando por 2 años, entonces se sacó a la luz, por decirlo así, el año pasado, el 10 de abril, si no estoy mal. Este es el agujero negro del centro de la galaxia M87. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es un agujero negro? Si voy muy rápido también me pueden parar, si tienen preguntas también me pueden decir, no hay problema. Listo, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto denso y compacto cuya atracción gravitacional es tan fuerte que a cierta distancia de él nada puede escapar, ni siquiera la luz. Bueno, entonces, básicamente un agujero negro es un objeto al cual tiene una atracción gravitacional tan fuerte que curva el espacio-tiempo a su alrededor, haciendo que nada pueda escapar de él, ¿cierto? Pero hay que entender también que no son como nos los han querido mostrar como aspiradoras que van por ahí, por el cosmos, tragándose todo, tampoco. Digamos, a una distancia segura del agujero negro se puede comportar perfectamente como una estrella, de la misma forma. Solo que hay hay una especie hay una órbita a la cual ya después de ese punto todo lo que se acerque va a caer hacia el agujero negro, ¿cierto? Pero como les comentaba, por ejemplo, esta es una foto de la película Interstellar, no sé si la han visto, Interstellar, bueno, como le quieran decir, no sé si la han visto, en la cual, pues sin arruinarles acá la película, lo siento si se la arruinó a alguien, había pues como un planeta orbitando un agujero negro, tranquilamente, o sea, el planeta estaba ahí, tenía unos efectos extraños en cuanto al tiempo, ¿cierto? Pero podía existir y podía estar bien y alrededor de ese agujero negro. Obviamente que es una situación hipotética, pero en realidad podría darse que si una estrella tiene un planeta alrededor y esa tiene algún suceso que la lleva a convertirse en un agujero negro, pueda quedarse alrededor de un agujero negro, no habría problema, alrededor de un planeta girando, pues orbitando ese agujero negro, no había problema. Realmente podría suceder. Porque como lo mencioné, no son como nos los han mostrado, como no te puedes acercar, no, hay una distancia a la que se puede estar tranquilamente. Bueno, ahora, esto es algo muy interesante, ¿cierto? Nosotros vemos como los agujeros negros como algo demasiado interesante y en efecto lo son algo muy interesante, pero hay algo muy curioso y es que son objetos como muy simples, o sea, de naturaleza muy simple, por decirlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que son objetos que se pueden describir con 3 características, que son su masa, su carga eléctrica y su momento angular. Se cree que no tienen carga eléctrica, pues tienen carga eléctrica neutra. Entonces, prácticamente los 2 parámetros que definen un agujero negro son su masa y su momento angular. Momento angular se refiere simplemente a qué tanto está girando el agujero negro, porque podríamos suponer en teoría existen los agujeros negros como quieticos, ¿cierto? Como un agujero negro que no gira. Pero en la realidad es que debido a su origen, debido a cómo se forman, los agujeros negros sí giran. Y ya pues unos giran más rápido que otros, dependiendo de varios parámetros. Pero básicamente se pueden definir un agujero negro con estos 3 parámetros, porque realmente no se puede saber mucho más de ellos. O sea, digamos que no se comportan como el resto de la materia, que tú puedes definir ciertas otras propiedades, y puedes definir elementos de los cuales esté compuesta. En el caso de los agujeros negros, no. En el caso de los agujeros negros, con estos 3 datos, como que es toda la información que podemos tener. Ahora,
Aquí hay como una especie de, ¿cómo decirlo?, mapita de lo que podemos encontrar más bien alrededor de los agujeros negros, ¿cierto? Y cuáles son sus partes. Entonces, la singularidad es como el punto en el cual es un, ¿cómo se le define? Un punto de volumen cero con gravedad infinita. O sea, es realmente como un concepto bastante difícil. Es como un punto en el que colapsa el espacio-tiempo. Realmente es algo como demasiado, demasiado difícil de entender y se le suele llamar simplemente como la singularidad y déjelo ahí porque hasta ahí no entendemos muy bien. Hasta ahí ya las leyes de la física pues como que no pueden decir mucho más sobre eso, ¿cierto? Entonces, tenemos la singularidad, que es como lo más importante, pero aún así lo más enigmático. Tenemos el horizonte de eventos, que es el límite después del cual, si lo pasas, ya no puedes salir jamás. Ya la luz no puede salir, absolutamente nada puede salir del horizonte de eventos. Tenemos también algo llamado, esto es bastante importante, como que la última órbita estable. Ahorita les comentaba lo de que uno puede estar a una distancia segura de un agujero negro. Es posible, es posible. Entonces, digamos que los objetos que están cayendo en el agujero negro, digamos estrellitas que se están desgarrando, toda esa materia está ahí siendo tragada por el agujero negro, esa materia que está girando puede quedarse girando un buen tiempo hasta cierto punto en el cual si ya entra un poquito más esa materia, ya se va hacia el agujero negro, se va hacia el horizonte de eventos. Entonces, esta última órbita estable está un poco más afuera que el horizonte de eventos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del disco de acreción y vemos que está como el agujero negro, debería haber como un espacio entre el horizonte de sucesos o de eventos y la última órbita estable, es decir, como donde empieza el disco de acreción, hay como un pequeño espacio entre eso, ¿cierto? Entonces, mientras más rápido gire el agujero negro, más cerca del horizonte de eventos va a estar esta última órbita estable, ¿cierto? Entonces, bueno, esto como que lo que se ve ahí luminoso es el disco de acreción, ¿cierto? O sea, la materia que se está tragando al agujero negro. Y también hay algo un poquito más complejo que se llama la esfera o el anillo de fotones. Entonces, esto es como, tenemos un límite interior al cual puede estar la materia, o sea que está un poquito después del horizonte de eventos. En ese límite puede estar tranquila la materia sin caer, solo orbitando. Después de ese límite, la luz, ya que no tiene masa, puede alcanzar también a salir. O sea, como que hay un espacio entre el horizonte de eventos y la última órbita estable en el cual puede la luz atravesar. Es decir, un fotón puede viajar, digamos, de acá a acá, digamos, de un lado al otro del agujero negro y salir. Es como la última órbita que puede tener un fotón. Entonces, a eso le llamamos fotón, recordando pues que los fotones son como teóricamente las partículas que conforman la luz, pero teniendo en cuenta que los fotones no tienen masa. Yo sé que es un concepto como muy raro para mí, igual lo es como lo entendemos teóricamente. Entonces, esto es como lo último que puede realizar un fotón. Después de esa última órbita ya los fotones también caen, es decir, la luz también ya cae hacia el agujero negro y no puede nunca salir. Y otra cosa muy, muy importante es el jet relativístico. Este jet es como un chorro de materia que se forma debido a la materia que hay en el disco de acreción, es decir, la energía que está liberando este disco de acreción rotando es tan alta que empiezan a salir unos chorros de materia, como por podemos llamarle polos del agujero negro, empiezan a salir y gracias a estos chorros es que hemos detectado algunos agujeros negros, como por ejemplo el de la galaxia M87, que es del cual tenemos una hermosa fotografía. Entonces, estos chorros suelen suceder cuando el agujero negro se está tragando una gran cantidad de materia. ¿Qué sucede? Normalmente la mayoría de los agujeros negros no están haciendo esto, pues no están así como tan activos con un montón de materia tragándoselo. Normalmente esto sucede cuando un agujero negro
digamos, está tragando material de su compañerita estrella. Porque como lo comentábamos en sesiones anteriores, normalmente las estrellas están en sistemas binarios. No es lo más normal que una estrella esté solita como nuestro Sol. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estrellas juntitas? Si una tiene mucha más masa que la otra, va a vivir su vida mucho más rápido. Y si al final de su vida su núcleo tiene más de 3 masas solares, se va a convertir en un agujero negro. Y este agujero negro va a empezar a tragar el material de su compañera. Entonces, en estos casos digamos que sucede esto tan específico, sí es muy fácil notar, digamos, el disco de acreción, pero la mayoría de agujeros negros están por ahí silenciosos. No sabemos ni dónde, porque como son negros no los podemos ver así como estudiamos las estrellas. Entonces, bueno, más o menos por encima, estas son como, digamos, las partes de un agujero negro y las características de un agujero negro. Bueno, ahora, muy importante, ¿cómo surgió el concepto de agujero negro? Les recuerdo que si voy muy rápido, si tienen alguna duda hasta acá, me pueden decir, no hay ningún problema, listo. Y yo también voy a estar mirando si tienen preguntitas. Bueno, continuaré. Entonces, esto primero, por allá en el 1700 algo, surgió la idea de que podía existir un objeto que tuviera una velocidad de escape tan grande que superaría la velocidad de escape de la luz. Entonces, ¿qué es la velocidad de escape? Primero, porque como que velocidad de escape, ¿qué es eso? Bueno, la velocidad de escape es la velocidad necesaria para salir, digamos, escapar de un objeto, de la influencia gravitacional de un objeto, ¿cierto? Si nosotros estamos acá en la Tierra y yo tiro esto hacia arriba, este objeto va a volver a caer hacia mí. Entonces, ¿a qué velocidad tengo yo que lanzar el objeto hacia arriba para que pueda salir del planeta? Tiene que ser una velocidad bastante alta. Por ejemplo, los cohetes que mandamos al espacio tienen que tener una velocidad muy alta para poder salir, si no volverían a caer, como todos los objetos, como lo vemos cotidianamente. Entonces, hay como 3 trayectorias posibles. Una es que yo lance esto con una velocidad normalita, baja, y me caiga en la mano. O bueno, caiga donde sea, pero cae. Hay otra posibilidad, que es que lo saque con suficiente velocidad como para que se quede orbitando alrededor del planeta, como por ejemplo en el caso de los satélites que tenemos orbitando alrededor de la Tierra. Y hay otra opción, que es ya la velocidad en la cual ya puedes salir, puedes liberarte de la influencia gravitacional de la Tierra. Pues en realidad no es como tan liberarte, pero sí, o sea, ya no vas a caer hacia la Tierra más. Entonces, esa velocidad de escape, pues suponiendo la Tierra en este caso, pero en realidad cualquier objeto tiene velocidad de escape, o sea, sobre todo lo tomamos para objetos masivos, ¿cierto? Entonces, los planetas, las lunas, el Sol, otras estrellas, todo tiene como una velocidad de escape determinada por su influencia gravitacional, ¿cierto? Entonces, la masa, principalmente la masa. Entonces, bueno, no, también es importante su densidad. Listo. Entonces, la velocidad de escape, aunque bueno, esta es solo la masa, está bien. No, y el radio. Sí, la densidad, olvídenla. Listo, entonces, la velocidad de escape está determinada como por esta formulita de acá. La de la Tierra es como unos 11 kilómetros por segundo, si no estoy mal, es una velocidad bastante alta. Ahora imagínense, la velocidad que se requiere para salir de un agujero negro, pues supera la velocidad de la luz, por eso es que surgió este concepto por allá en el 1772. El astrónomo aficionado John Mitchell la propuso y Pierre-Simon Laplace también hizo una propuesta similar unos cuantos años después. Entonces la idea prácticamente era eso, que existiera un objeto cuya velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Y básicamente eso es como todo. Entonces, esto es como un experimento mental que uno puede hacer para pensar a qué se refiere esto de la velocidad de escape. Entonces, suponemos que hay como un astronauta flotando alrededor de, bueno, cerquita de una estrella, puede ser. Y esta estrella, por alguna razón, colapsa y se convierte en un agujero negro. En este caso, ya el astronauta que estaba como en su superficie inevitablemente caería hacia el agujero negro, ¿cierto? Porque su velocidad de escape aumentaría, como les comentaba, aumentaría demasiado. ¿Qué es lo que sucede acá? Como vemos en esta ecuación, o sea, no quiero meterme mucho como en la parte matemática, pero es un poquito necesario y les voy a mostrar un poquito de esa matemática, pero tranquilamente, con calma, no
no así como a mucha profundidad. Bueno, entonces, acá vemos que en este caso, sí tenemos, bueno, aquí tenemos un 2, la constante de gravedad, tómela como una constante cualquiera, la masa y el radio de lo que sea, del planeta, de la estrella, eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos y hacemos muy, muy pequeño este radio, dejando la masa igual, la velocidad de escape va a aumentar cada vez más, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional, no sé. Pues si tienen el concepto en la mente, bien. Si no, simplemente lo analizamos de esta forma. Este radio, supongamos que inicialmente es de un radio terrestre y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. La velocidad de escape va a empezar a aumentar, 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 ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder aquí es que va a llegar a un punto en el que ya no hay forma de salir porque la velocidad de escape necesaria es más alta que la velocidad de la luz, incluso. O bueno, hasta, igual tampoco es que podamos llegar a la velocidad de la luz, pero ya en el caso de la luz, pues tampoco puede salir. Listo. Entonces, también, por otro lado, después de, ya esto fue en el 1900 y algo, ¿cierto? Ya después de la teoría de la relatividad, pues resulta que las soluciones de la teoría de la relatividad guiaron las cosas a que debía existir un objeto que curvara tanto el espacio-tiempo y que tuviera, sí, que curvara tanto el espacio-tiempo que incluso la luz no podría salir. Entonces la luz recorrería como unas órbitas que siempre la llevarían al centro. O sea, la luz viaja en línea recta, pero dependiendo el espacio. Entonces, si el espacio-tiempo está curvado por la influencia gravitacional de este objeto, no va a poder salir de allí la luz. Entonces, va a ser como órbitas dentro del propio objeto que suponían. Ya luego pues le empezaron a poner el nombre de agujero negro, pero inicialmente solo se le llamaba como un cuerpo oscuro o algo por el estilo. Entonces, prácticamente esto es como una ilustración de lo que le hace un agujero negro al espacio-tiempo, pero es un poquito difícil de entender porque uno no suele ver como el espacio-tiempo y tenerlo como en cuenta. Uno ve el espacio, pero meterle como el tiempo también es un poquito complejo, pero en realidad estos agujeros normalmente los pensamos más en el espacio que en el tiempo, pero también tienen un efecto muy importante en el tiempo, y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, prácticamente estas son como las partes, por decirlo así, del agujero negro como lo veíamos anteriormente. Entonces aquí estaría como el horizonte de eventos, la singularidad, y aquí hay un error en la imagen, sino que la imagen estaba linda, entonces no la quise quitar por ese error. Aquí es Schwarzschild, no sé cómo se pronuncia, es alemán, si no estoy mal, entonces esto aquí hay una D, pero bueno, no importa. Entonces, otra cosa importante que surgió, por un lado, es posible llegar desde la gravedad de Newton a esto, pero a esto se llegó con la relatividad de Einstein. Entonces, este radio, llamado el radio de Schwarzschild, determina cuál es el radio que tiene que tener pues un cuerpo, o más bien, tomémoslo más como la masa, como la masa de tal objeto, para que se convierta en un agujero negro. Entonces, por ejemplo, el radio de Schwarzschild del Sol es como el tamaño de una ciudad normal, o sea, tocaría comprimir el Sol al tamaño de una ciudad. El radio de Schwarzschild de la Tierra es 1 centímetro más o menos. Entonces tocaría comprimir el Sol la Tierra hasta que llegara a 1 centímetro. Entonces, mientras un objeto no llegue a este tamaño, pues no hay problemas. Va a ser un objeto ordinario, pues, aunque se supone que son más simples los agujeros negros, pero igual es como a lo que estamos acostumbrados a que seguiría siendo un objeto tranquilo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se forman los agujeros negros, cierto? Porque entonces, bueno, estos objetos tan raros, ¿de dónde salieron? Pues como que está bien que existan teóricamente, pero ¿cómo existirían estos objetos en la realidad?
Entonces, porque primero surgió como la cuestión teórica, y esto es un ejemplo muy bonito de lo que hace la ciencia y la matemática, y por qué es importante la matemática en la ciencia. Sin la matemática no podríamos hacer prácticamente nada. Entonces, en este caso es uno de los casos hermosos en los que la teoría se adelantó digamos, a lo que podíamos esperar, ¿cierto? Esto solo es posible, con la matemática y con cosas demasiado tesas y no, topología, bueno, un montón de cosas súper bacanas. Entonces, después de que pensaran como, bueno, y este agujero negro puede existir, ¿cómo puede existir? ¿Cómo se puede formar? Listo. Entonces, resulta que, como ya vimos en encuentros pasados sobre evolución estelar, cuando una estrella es demasiado grande, al momento de colapsar, si su núcleo, pues al momento de morir, si su núcleo tiene más de 3 masas solares, ese núcleo se va a convertir en un agujero negro, inevitablemente. ¿Qué es lo que sucede acá? Como ya lo hablábamos, voy a repasar un poquito, porque sé que algunas personas de pronto no vieron lo de evolución estelar. Igual ya saben que todo eso está grabado y lo pueden ver en nuestra página, en nuestro espacio en el portal universitario. Bueno, continuando. Entonces, al final de la vida de una estrella, lo que sucede es que se le acaba su combustible nuclear, por decirlo así. Es decir, el material que la estrella va a estar fusionando en otros elementos, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de la vida de las estrellas, en el 90% de la vida de una estrella, la estrella se va a dedicar a convertir hidrógeno en helio, a fusionar estos elementos. Ya cuando envejece un poquito, cuando se vuelve rojita y eso, empieza a fusionar un poco unos elementos más pesados. Cuando son estrellas muy grandes, son capaces de fusionar hasta el hierro. Ya después de eso, lo que va a suceder inevitablemente, en el caso de las estrellas grandes, es que se van a convertir en una supernova. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un estallido súper brillante, el brillo de las supernovas es una cosa impresionante, compite con el brillo de toda la galaxia entera a la cual pertenece, entonces es algo muy interesante. Pero bueno, después de esa explosión de supernova, dependiendo el tamaño del núcleo de la estrella, lo que quedó ahí remanente, va a suceder dos cosas, o se va a convertir en una estrella de neutrones o se va a convertir en un agujero negro. Entonces, si este núcleo estelar tiene menos de 3 masas solares, este núcleo se convierte en una estrella de neutrones. ¿Qué es lo que sucede acá? Como que la gravedad empieza a vencer el objeto, pero el objeto encuentra una forma, es como un proceso ya más bien cuántico, de sobrevivir, de ganarle como a esa presión de la gravedad y se mantiene en un equilibrio por ya muchos miles de años. Entonces, esas son las estrellas de neutrones, o sea, son cadáveres estelares, no realizan ya fusión como tal, por eso no se les llama tanto como estrellas, sino más bien cadáver estelar o remanente estelar. Entonces, si la masa del núcleo es mayor a 3 masas solares, pues inevitablemente se va a convertir en un agujero negro. Resulta que ahorita, en la actualidad, pues así que estrellas masivas, muy masivas, no son tantas, pero pues se cree que en el inicio del universo eran más comunes las estrellas muy grandes, entonces en sus primeras etapas, como ya también lo veíamos en la parte de evolución estelar, las estrellas muy masivas tienen como que recorren su vida más rápido y mueren más rápido, y como son tan masivas, pues seguramente formaron agujeros negros al inicio. Entonces, esta es la forma en la que se cree que se formaron los agujeros negros supermasivos que ahora nos encontramos comúnmente en el universo. Entonces, la teoría es que muchas estrellas súper, hiper gigantes tuvieron sus vidas muy rápido, murieron en los primeros millones de años, murieron, se convirtieron en agujeros negros cercanos. Estos agujeros negros empezaron pues, a unirse, como a colapsar, pues, o sea, en realidad es como si se sumara prácticamente la masa de ambos. Entonces, como que de la unión de todos estos agujeros negros, se cree que así se formaron los supermasivos, que es algo complejo realmente porque los agujeros negros de tipo estelar, pues quedan de masas como muy pequeñas, realmente, de unas decenas de masas solares. Pero los agujeros negros supermasivos son de millones, miles de millones de masas solares. Entonces, son procesos que aún estamos estudiando bastante rigurosamente.
tratando de encontrar qué es lo que sucede ahí, cómo se formó, pero hay simulaciones que han mostrado que es posible que haya sido de esta forma que hayan llegado a existir estos agujeros negros supermasivos. De hecho, eso también es algo que quiero resaltar y es muy importante, que en astronomía también la parte de simulaciones es demasiado importante. Hay demasiadas cosas que no podemos, como en la astronomía no tenemos como cojamos un pedacito de material, pongámoslo en el laboratorio y estudiémoslo, pues como que no es así, porque estamos estudiando cosas que están demasiado lejos de nosotros, cosas que no vemos, cosas muy complejas. Entonces, normalmente es lo más común de la vida que muchas cosas se estudien haciendo simulaciones de computador. Entonces, es algo muy bacano y muy bonito y como vemos nos ayuda demasiado. Digamos, a entender cómo funciona nuestro universo. Bueno, entonces, ¿cómo encontrar agujeros negros? Bueno, resulta que los agujeros negros, como ya lo hablábamos, no emiten luz, pues no brillan, entonces no va a ser como muy fácil de encontrarlos así como podemos encontrar las estrellas, galaxias, bueno, ese tipo de cosas. No va a ser así tan sencillo, ¿cierto? Entonces, tenemos que recurrir a, por ejemplo, sus efectos gravitacionales. Entonces, por ejemplo, las ondas gravitacionales generadas por cuando dos agujeros negros colapsan entre ellos. Esta es una forma bastante efectiva, que es lo que estamos haciendo ahorita con el detector de ondas gravitacionales, pues los detectores, los LIGO y Virgos, que ya me olvidó. Bueno, el que queda en Europa. Entonces, con estos detectores de ondas gravitacionales hemos podido avanzar bastante en este estudio de los agujeros negros, porque esto es algo muy bonito también que comprueba la teoría de Einstein sobre las ondas gravitacionales. Entonces, esto ha sido una herramienta demasiado útil y creo yo personalmente que es como el futuro prácticamente del estudio en astronomía. Bueno, otra de las cosas, de las maneras de detectar estos agujeros negros es por las emisiones generadas por el disco de acreción, es decir, por el material que se están tragando. Entonces, como les comentaba ahorita, hay algo que se llama el jet relativista, que es como este material que sale eyectado a velocidades relativistas del agujero negro debido a la cantidad de material que está ahí calentándose y dándole vueltas supremamente rápido a este agujero negro. Entonces, de esta forma es que los podemos detectar. Como vimos en el especial de agujeros negros, cuando salió la foto del agujero negro, estos chorros son gigantescos. Los chorros que puede salir de un agujero negro, por ejemplo, supermasivo, que se esté tragando una gran cantidad de material, son impresionantes. Son chorros que pueden ser demasiado grandes. De hecho, ahorita vamos a mostrarles una foto de M87, por ejemplo, porque uno ve como la galaxia y el chorro está como... O sea, son chorros que recorren unas distancias demasiado impresionantes y son muy rápidos. Entonces, digamos que es una herramienta fácil para encontrar agujeros negros. También por ello está la teoría de que todas las galaxias tienen agujeros negros en su centro. Bueno, y la otra forma de detectar estos agujeros negros es por su influencia gravitacional sobre otros objetos. Esta es como la mejor forma. No es lo más fácil, ¿cierto? Pero es como la forma en la que más fácil podemos detectar estos agujeros negros, ¿cierto? Como les comentaba entonces, los agujeros negros se comportan, puede ser igual que una estrella, entonces atraen objetos a su alrededor. Entonces, por ejemplo, para ver el agujero negro del centro de nuestra galaxia, pues nosotros no podemos ver que ahí está el agujero negro, sino que vemos las estrellas que están orbitando alrededor de este agujero negro y determinamos que sus trayectorias refieren como a un punto específico en el cual, alrededor del cual están girando un montón de estrellas. Entonces, digamos que por eso es que se determina la existencia de este agujero negro del centro de la galaxia, que ya vamos a profundizar un poquito más en el tema. Entonces, básicamente, estas son como las formas en las que podemos saber que existen agujeros negros. Porque obtener imágenes de estos agujeros negros, pues como que, uy, es muy difícil. Que realmente los agujeros negros son objetos muy pequeñitos. Porque como veíamos ahorita, es una masa
o sea, una masa muy grande concentrada en un espacio muy pequeñito. Entonces, a pesar de que el objeto sea muy, muy masivo, va a tener un tamaño pequeño relativamente que nosotros desde acá, pues no es que sea muy fácil de detectar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el esfuerzo que tuvieron que hacer para tomar la foto de M87 estrella fue una cosa exageradamente compleja. Es demasiado, demasiado difícil. Se necesitan telescopios demasiado grandes. De hecho, en el caso de la foto del agujero negro se necesitaba un telescopio del tamaño de toda la Tierra. Pero como no tenemos eso, tecnológicamente no, pues casi que imposible lograr eso. Entonces lo que se hizo fue utilizar varios radiotelescopios alrededor del planeta para lograr reconstruir como la imagen de lo que allí había. Entonces, por el momento, las limitaciones tecnológicas son bastantes. Y realmente no sé si en algún punto vamos a tener como mejores telescopios en ese aspecto, porque es demasiado difícil construir cosas tan gigantes. Entonces, además que tenemos algunos retos con la atmósfera, realmente las observaciones ahorita más, digamos que están aportando más es en ondas de radio. ¿Por qué? Porque las ondas de radio, tenemos como una especie de ventana observacional en ondas de radio. Lo que sucede es que nuestra hermosa atmósfera que nos protege tanto, también es un impedimento en astronomía para detectar como ciertas partes del espectro electromagnético. Es decir, detectar rayos ultravioletas de acá, pues como que no. O sea, eso nos beneficia porque gracias a eso existimos. O sea, si no estuviera esta atmósfera protegiéndonos, no hay forma de que existamos porque los rayos ultravioleta dañan el ADN. Entonces, bueno, por ese lado, muchas gracias a atmósfera. Pero, por ejemplo, no los podemos detectar desde la Tierra. Entonces, por eso, si queremos detectar rayos ultravioleta, pues como que toca sacar los observatorios afuera de la atmósfera. Entonces, por eso toca poner telescopios orbitando la Tierra. Sin embargo, esto no es como tan fácil porque estos telescopios tan grandes y para lanzarlos afuera es muy costoso, demasiado costoso. Entonces, la idea es más bien tratar de sacar lo mejor que podamos desde los telescopios que podamos en la Tierra. Entonces, en la parte de ondas de radio hay como un hueco, como que la atmósfera no influye, la atmósfera prácticamente deja que pasen las ondas de radio tranquilitas, sin ningún problema. Entonces, ahora la radioastronomía está siendo demasiado potente porque podemos poner en un campo abierto montones de radiotelescopios, podemos repartirlos por todo el mundo y va a ser súper, súper efectivo. Entonces, ahorita esa es la astronomía que, digamos que más está avanzando y con la que logramos la foto del agujero negro. Bueno, me desvío un poquito acá contándoles como cosas ya muy específicas de la astronomía observacional. Listo, continuando. Ahora, algo que nos tiene súper curiosos sobre el Premio Nobel de Física de este año. Y es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se les dio este Premio Nobel a estas personas? ¿Cuáles fueron sus trabajos? ¿Y por qué se demoraron tanto para dárselo a Penrose? Bueno, realmente el Premio Nobel se lo dieron a Penrose por un trabajo que él realizó en 1965. Lo que pasa es que él determinó que realmente, o sea, demostró matemáticamente que la teoría de la relatividad efectivamente llevaba a el concepto de un agujero negro, o sea, llevaba a que inevitablemente tenían que existir estos objetos. No sé si para la época ya se llamaba agujero negro, creo que sí. Entonces, bueno, que debían existir estos objetos y que estos objetos tenían como ciertas características que hacían que, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de la luz, que la luz realiza como una trayectoria alrededor y hacia el centro y nunca logra salir. Entonces demostró, digamos, estas propiedades, por decirlo, espaciotemporales que se generaban en los agujeros negros. Entonces fue un trabajo, la verdad, no brillante, y también realizó muchos trabajos con Stephen Hawking. Realmente estos dos prácticamente aportaron muchísimo en la parte de agujeros negros. Y ahora esta parte, la otra parte, porque el premio Nobel tenía como dos partes, esta parte teórica que fue a Roger Penrose y la parte experimental que se
Se galardonó a estas dos personas, que fueron Andrea Ghez y Reinhard Genzel. Ella es estadounidense, él es alemán y Roger es británico. Entonces, a pesar de que digamos, estas dos personas trabajaron en áreas como, bueno, en zonas distintas y en áreas de pronto también un poquito distintas, ellos ambos en sus grupos de trabajo, obviamente, pues no son solo ellos, son un montón de gente la que está trabajando en esto, obtuvieron los mismos resultados de formas diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el resultado que ellos obtuvieron? A ellos se les otorgó el premio Nobel por confirmar la existencia de un agujero negro en el centro de la galaxia, de nuestra galaxia. Entonces, prácticamente, ¿qué fue lo que hicieron? Primero, en el caso al menos de Andrea, tuvieron que trabajar en resolver los problemas generados por la atmósfera a la hora de observar, ¿cierto? Y por la atmósfera y por las mismas propiedades de la luz, ¿cierto? Hay demasiados problemas a la hora de nosotros tratar de recolectar la luz de los objetos del cielo. Es demasiado complicado en varios aspectos, o sea, por la misma naturaleza de la luz, que su difracción sobre todo, por la influencia que tiene la atmósfera también, la turbulencia generada por la atmósfera. Bueno, hay varias cosas. Entonces, bueno, y también como a la hora de reflejarse la luz, bueno, hay varias cosas, digamos, a tener en cuenta cuando se trata de obtener imágenes de nuestro cielo. Entonces, primero se tuvo que desarrollar algo que se llama óptica adaptativa para lograr obtener imágenes de calidad del centro de nuestra galaxia, porque es que el centro de nuestra galaxia, digamos, lo que ellos querían observar es una cosa minúscula, es una cosa que uno no se imagina, o sea, es algo grande, pero como nosotros estamos tan lejos, pues no lo vamos a alcanzar a ver como muy bien. Entonces, digamos, en términos angulares, es un tamaño demasiado pequeño. Entonces, llegar a una buena resolución para obtener información confiable de lo que estaba allá, se demoraron unos buenos años tratando de adaptar la óptica de los telescopios. Después de esto, por fin se obtuvieron unas buenas imágenes con las que se podía ya estudiar el comportamiento de estas estrellas en el centro de la Vía Láctea. Por cierto, si quieren salir ahorita, no sé si hoy está haciendo una buena noche, pero bueno, si quieren salir y tratar de ubicar el centro de la Vía Láctea, que por estas fechas se está viendo, está en Sagitario. Entonces, traten de ubicar en Sagitario la Vía Láctea. Si no saben dónde está Sagitario, usen Stellarium antes de salir de la casa. Descargan la aplicación, está para Windows, para Linux, para lo que quieran. También está para celular, pero para celulares pagando, pero hay otras aplicaciones que pueden usar, como Sky Safari, por ejemplo. Entonces, si la quieren ubicar, está en Sagitario. Entonces, ellos apuntaron sus telescopios hacia Sagitario, hacia el centro de la Vía Láctea, y allí encontraron esto. Pues aquí está como muy perfeccionado, pero algo así. Como pueden ver, esas son estrellitas. Son estrellitas que tienen unas órbitas, al parecer, alrededor de este punto. ¿Cierto? La que más cerca está, si no estoy mal, es esta. Esta pasa cerca, pero se sale un poquito. Entonces, principalmente, se estudió la órbita de esta estrella. Esa estrella, se me fue, creo que es ese 02, algo así. Bueno, esa estrella, así ahí decía. Bueno, no importa. El caso, esta estrella, digamos, fue demasiado importante para determinar qué era lo que había allí, pues en esta zona, o sea, alrededor de qué estaban girando estas estrellas, porque como pueden ver, estas estrellas parecen estar orbitando un punto oscuro, o sea, no se ve nada, no hay como un punto de luz ahí que uno puede decir, no, están alrededor de estrellas y otras estrellas, no, parece que es algo muy grande porque todas las estrellas están girando alrededor de este punto, pero a la vez es algo muy pequeño, ¿no? Porque el espacio es muy pequeño, como que solo daría para una estrella. Entonces, bueno, ahí está la animación de nuevo. Bueno, esto es importante. Imagínense que esto es de 0.1 segundo de arco. Esto es una cosa demasiado mínima. O sea, si nosotros cogemos
y dividimos todo lo que alcanzamos a ver a nuestro alrededor, ¿cierto? En 360 grados. Luego partimos, cogemos uno de esos grados y lo dividimos en 60. Cogemos uno de esos, ya serían minutos, lo dividimos en 60. Luego cogemos uno de esos segundos y lo dividimos en 10 y cogemos una partecita de eso. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, imagínense lo pequeñito que es esto. Es mínimo. Ahora para verlo con telescopios, bueno, es la verdad un trabajo impresionante. Ahora, ¿cómo saber si es un agujero negro? Normalmente yo no suelo meter como tanta matemática, pero me parece que acá es importante y es lindo para reflejar que tú mismo en tu casa, sentadito, puedes hacer el cálculo de que efectivamente hay un agujero negro. Bueno, con la ayuda de los astrónomos que determinaron ciertos datos como el periodo y el periodo de rotación de esa estrella y la distancia pues de la órbita como tal, o sea, el semieje mayor de la órbita. Entonces, ¿cómo saber si es un agujero negro lo que está allí? Como les comentaba, estudiando la órbita de esta estrellita, se podría determinar. Entonces, ellos, bueno, esto es como que una animación así súper rápida, entonces uno puede pensar como, ay, no, están dando la vuelta, digamos, ese agujero negro así rápido. No, tampoco. Estas son imágenes tomadas de varios años. Yo creo que, si no estoy mal, sí, miren, acá está la fecha, sino que voy a poner esto grande de pronto. Acá está la fecha de la foto tomada, digamos, en cada mes de cada año para determinar cómo se iba moviendo. Entonces, con esto, con conocer cuánto se demoró, digamos, esta estrella en darle la vuelta entera a este agujero, eso le llamamos el periodo. Eso es uno de los datos importantes. Y el otro dato importante era determinar esta distancia, la distancia del semieje mayor de la órbita. Entonces ya con esos dos datos, nosotros podemos recurrir a la tercera ley de Kepler. Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley de Kepler? Que hay, digamos, el periodo, ¿cierto? Es el tiempo que demora la estrella en darle una vuelta entera al agujero negro. El periodo, en este caso, fueron 15 años. Entonces, el periodo al cuadrado es proporcional a el semieje de la órbita al cubo. Eso es lo que nos dijo Kepler hace un montón de tiempo. Bueno, Newton lo perfeccionó un poquito, encontró que la constante equivaldría a esto utilizando pues también como la ley de gravitación universal, pues que él formuló, ¿cierto? Entonces, digamos que con estas dos ecuaciones podemos obtener ya como tal la masa de el objeto que está generando ese movimiento, ¿cierto? Que está generando esa órbita de esa otra estrella pues que está a su alrededor, ¿cierto? Entonces, esto es algo muy lindo y muy interesante porque nosotros teniendo solamente dos datos, que es el periodo de rotación de un objeto y teniendo la distancia al objeto central, podemos determinar la masa. Esto es supremamente importante y supremamente hermoso porque lo podemos aplicar a lo que queramos. O sea, si tú el día de mañana quieres determinar la masa del Sol, lo puedes hacer ya. O sea, ahorita mismo puedes salir y determinar la masa del Sol. Solamente con nuestro año y con nuestra distancia al Sol. Pues tampoco es trivial, pero sí es bacano. Son cálculos que uno puede hacer tranquilito en casa con una calculadora. Entonces, ahora teniendo esto, simplemente utilizamos los datos que ellos obtuvieron de todas estas fotos, de todos estos años de observación. Entonces, de acuerdo a las medidas que ellos tomaron, el semieje era como de 6 días luz y el periodo de 15 años. Y con esto, si uno hace el cálculo en casa, cambiando las unidades, ¿cierto? Porque, digamos, si uno utiliza la constante de gravitación universal en el sistema internacional de medidas, que es kilogramo, metro, segundo, bueno, esos, hay que cambiarlo todas las mismas unidades, siempre hay que tener eso en cuenta. Entonces, estos años hay que pasarlos a segundos, estos días luz hay que pasarlos a metros. Entonces, bueno, uno teniendo eso en cuenta, uno mismo puede calcular que la masa de ese objeto debe ser de unos 4 millones de masas solares. Una cosa
bastante impresionante. O sea, cuando obtengan el valor de la masa les va a salir en kilogramos, de ahí lo pasan, lo dividen por la masa del Sol y ahí ya lo obtienen en masas solares y ya. Por si lo quieren intentar, pues ahí les dejo como el dato. Entonces, lo que se obtuvo aquí fue que esa masa debería tener alrededor de 4 millones de masas solares. Y si volvemos a ver esta imagen, pues como que muy difícil que en este espacio haya 4 millones de masas solares de tamaños estelares, ¿cierto? Porque también hay que tener en cuenta que, pues, si es una estrella de 4 millones de masas como la del Sol, si es una estrella con esa cantidad de masas solares, que es como prácticamente imposible, pues va a ser una cosa exageradamente enorme. Entonces, lo único que puede encajar 4 millones de masas solares en un espacio tan mínimo tiene que ser un agujero negro. Y así prácticamente, no pues como tan tranquilamente, con muchas, digamos que muchas justificaciones más detrás, se determinó que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Bueno, ¿y qué tan grande es este agujero negro? Tengo el dato por acá. De hecho, uno mismo también lo puede calcular, si lo quiere calcular. Que es de... No, ese es del otro agujero. Bueno, se lo estoy viendo. Pero es como un quinto del tamaño de la órbita de Mercurio. O sea, este agujero negro de 4 millones de masas solares es más grande que el Sol, pero no alcanza ni siquiera a llegar a la órbita de Mercurio, que es el primer planeta. O sea, es una cosa mínima. O sea, el Sol es una estrella, es una enana, no es una estrella muy grande. Entonces, ahora imagínense una cosa es que a mí todavía me impacta. 4 millones de veces la masa del Sol en un tamaño más pequeño que la órbita de Mercurio. Es una cosa supremamente impresionante. O sea, es un objeto demasiado denso. Nada más puede ser así de denso. Nada más. Inevitablemente, toda esa masa concentrada en un espacio tan pequeño tiene que colapsar. Bueno, entonces, listo, ya sabemos cómo saber que es un agujero negro. Ahora, me encanta este video, porque es como que le deja a uno el impacto de saber qué tan masivo puede ser un agujero negro. Entonces, les voy a mostrar este video. Este agujero negro que muestran al final es un agujero negro muy grande, demasiado grande. Pero el agujero negro de la galaxia de M87 es más grande que ese, o sea, es más masivo que ese. Entonces, para que queden así con el dato súper perturbador. Es cierto que cuando pongo el video en pantalla grande, ustedes lo siguen viendo. ¿Alguien me confirma, por fin? Así rápidamente. Sí, ok, listo. Gracias. Ya les resuelvo las preguntas. No había visto, o sea, estaba como súper concentrada en el tema, entonces no lo había visto. Listo. Vamos a ponerles este video. Pues me parece muy charro esta introducción, pero bueno, no importa. Lo importante es ver como el videito. Y si no saben inglés, pues no sé, tampoco es tan importante saber lo que dice acá. Es como solamente diciendo que los agujeros negros surgieron de la teoría de la relatividad de Einstein. Y ya como datos históricos, como que él al inicio no creía que eso pudiera suceder, pero bueno, luego se dio cuenta que es lo más común de la vida. Y ya esto sobre que cualquier cantidad de materia, lo que sea, cualquier masa se puede convertir en un agujero negro si se comprime hasta su radio de Schwarzschild. Entonces, en el caso del Sol, como está mostrando ahí, tendría que volverse el tamaño de una ciudad para convertirse en un agujero negro.
volver la Tierra del tamaño de un maní. Y este es un agujero negro de tipo estelar, el que muestran ahí. Este agujero negro del tamaño de Marte. Una buena cantidad de soles, pero no tan impactante. Bueno, a mí ese video me parece demasiado perturbador y tuve un pequeño error. En realidad el agujero negro que muestran ahí sí es más grande que el agujero negro el de la foto, pues el M87 estrella. Es que por ahí más del doble de grande. Uy, no, 3 veces más grande que el del centro de M87, pues fue mi error. Pero imagínense, por Dios, el tamaño de ese agujero negro y la cantidad de masa que tiene. Es una cosa demasiado impresionante que pueda existir ese tipo de objetos en el universo. Pues es, uy, no, como que demasiado exagerado. Entonces, a mí me encanta este video porque me deja como traumada. Yo no sé si ustedes tienen como la misma sensación, pero yo la primera vez que lo vi quedé como súper traumada. Entonces, sí, este tipo de cosas suceden en el universo y la verdad es que es demasiado loco y se pregunta uno es cómo llegaron esos objetos a ser tan exageradamente masivos. O sea, pueden ver la cantidad de soles, es que, por Dios, yo veo eso y me da como terror, como que esa cantidad de soles contenidos en ese agujero negro es una cosa demasiado impresionante. Uno solo puede pensar cómo surgió tremendo monstruo en el universo. Y resulta que los agujeros negros tienen un papel muy importante para nuestra propia existencia, como lo decía al final del video, porque parecer tienen una relación muy estrecha con la formación de galaxias y, bueno, con otras cosas. Entonces, al parecer, son demasiado importantes y hay muchos de ellos y unos cuantos extremadamente masivos, y agradezcámosle a la vida que tenemos un agujero negro bastante masivo cerca, como es el de M87 estrella, al que le tomamos la foto, yo sigo hablando de ese. Y tenemos pues el del centro de la Vía Láctea, pero pues que no es tan grande, ¿cierto? El agujero negro de M87 es de 6.000 millones de masas solares. Y por acá tengo, si no estoy mal, ay, acá está, el tamaño comparativo de nuestro sistema solar con el agujero negro. Bueno, en realidad lo que nosotros estamos viendo acá
no es el horizonte de eventos como tal. Entonces, en realidad el agujero negro va a ser un poco más pequeño. En realidad, esto es la sombra del agujero negro, que es 2.6 veces más grande que el propio horizonte de eventos. Entonces, esto es otra, digamos, otro concepto que me parece un poquito como complicado y lo voy a decir como suavemente para que no, digamos, no cree más confusión de la que ya hay. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen del agujero negro, me encanta siempre recordar esta imagen porque me parece que es histórica, es una cosa demasiado, es un hito completamente y a mí me va a encantar en 20 años y en lo que sea, entonces voy a hablar de ella. Resulta que lo que nosotros vemos en esta imagen es la sombra del agujero negro y el anillo de fotones, ¿cierto? No, el disco de acreción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que nosotros no somos capaces de ver como tal el agujero negro, o sea, como el horizonte de eventos como tal, sino la sombra que genera digamos, ese agujero negro. Lo que sucede es que a ver, hay como lo que les comentaba ahorita de la perturbación generada alrededor, pues en el espacio-tiempo alrededor del agujero negro. Y lo que les comentaba de la luz, de que la luz tiene una órbita un poco más interna que el disco de acreción y bueno, eso. Entonces, la sombra es como lo último que nosotros podemos ver que la luz emitida por el disco de acreción alcance a, digamos, a sacar hacia nosotros. O sea, esto va a ser un poquito más grande, bueno, unas veces más grande que el horizonte de eventos como tal. O sea, nosotros no somos capaces como tal de ver el bordecito de ese horizonte de eventos como tal, no. Es, pues digamos en este caso, no, y seguramente no, porque pues igual es algo oscuro. Pero bueno, el caso es que nosotros vemos que la luz, ¿cierto? Los fotones emitidos por la materia que se está tragando el agujero negro. Pero resulta que esto tiene como su límite, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros en realidad estamos percibiendo es la luz que, debido a su trayectoria, puede alcanzar a recorrer el agujero negro y volver a salir. O sea, no por dentro del agujero negro, sino a recorrer el espacio curvado alrededor del agujero negro y aún así salir. Es como esa última, la última trayectoria que puede realizar la luz. Entonces, eso es lo que nosotros en realidad estamos observando acá. En realidad, el horizonte de eventos va a estar más adéntrico. Como les comentaba, esto está a 2.6 veces el radio de Schwarzschild, que es el radio real pues, del horizonte de eventos. Entonces, en realidad, digamos, las comparaciones que hacemos acá es con respecto a la sombra, porque el horizonte de eventos está como más adentro. Y otra cosa muy interesante es que esta parte es más brillante que esta parte. Eso lo que quiere decir es que el agujero negro, digamos que hace que la materia esté yendo así, pues en este caso. Es decir, la materia en este lado se acerca a nosotros y en este lado se aleja de nosotros. Entonces, debido a eso podemos determinar digamos que la dirección de giro de la materia que está orbitando, bueno, cayendo en el agujero negro. Entonces, por eso este lado se va a ver más brillante que el otro, es porque está, digamos, como así. Bueno, ustedes lo ven al revés, entonces así, ¿cierto? Está dando como esa vueltica. Y bueno, siempre me va a encantar esta imagen. Quería como dejar en claro más o menos algunos conceptos sobre esta imagen. Y bueno, para terminar, quería que entre todos pensemos por qué es importante estudiar los agujeros negros, como pues sí, es un objeto súper loco, súper demente, súper raro, no lo entendemos bien, no sabemos qué sucede en la singularidad, hay un punto donde las ecuaciones de la relatividad como que ya no tienen sentido, qué pasa si caemos en un agujero negro. Bueno, hay como mucho misterio alrededor del agujero negro, pero digamos, ¿en qué nos aporta? O sea, a nosotros como tal, en el estudio del universo, ¿qué nos aporta saber sobre los agujeros negros? Entonces, nos aporta
Yo voy a dar una opción y quisiera que ustedes dieran otras opciones de qué forma nos aportan los agujeros negros. Entonces, una de las opciones es lo que les comentaba de la formación de galaxias, de la formación de, sí, o sea, de grandes concentraciones de estrellas que pueden permitir exactamente la creación también pues, de planetas y de la vida y de un montón de cosas. Entonces, por ese lado, es importante para entender nuestro propio origen. O sea, los agujeros negros hacen parte del rompecabezas de nuestra existencia como tal. Entonces, por ese lado es importante. Y quisiera ver qué opinan ustedes sobre por qué son importantes, qué otros aportes pueden tener estos agujeros negros y la física de ellos a lo que nosotros tratamos de estudiar. Bueno, mientras me responden y yo también les voy a responder preguntas, les comento que acá en las diapositivas dejé como un montón de fuentes de videos. Me parece que los videos son muy buenos porque para este tema es un poco difícil, entonces a veces uno tiene que recurrir como a leer y ver videos y otras cosas para poder entender bien, porque realmente es un poco complicado construir como las definiciones. Entonces, por eso puse varios videos, por si les interesa. Y ya, bueno, las fuentes que yo suelo usar, que es Bases de Astrofísica, que lo he recomendado muchísimo, y este otro, que es un libro que se encuentra en los enlaces de la Unión Astronómica Internacional, que es muy bacano también. Este es el paper de Penrose, que les mostraba pues como ahorita un pantallacito. Y listo. Eso sería todo. Si quieren pasar a comentarme qué opinan de por qué es importante aprender sobre estos monstruos. A ver. Ok, mientras responden eso. El tamaño de la agujero. Bueno, no, voy a empezar a responder. Ya ustedes me irán contando si se les ocurre más ideas de por qué es importante aprender sobre los agujeros negros. ¿Y es posible determinar la edad de un agujero negro? Uy, yo creo que no. Uy, esa es buena, esa pregunta está buena. Yo creo que no, porque lo único que nosotros podemos saber de un agujero negro son esas tres propiedades que les mencionaba antes, que les mencionaba justamente acá, que es lo del teorema de Noether. Realmente, después de que una estrella colapse y se convierta en un agujero negro, toda su materia y toda su información y todo lo que había antes, pues no, deja, o sea, he escuchado varias cosas sobre eso y es como que ya no se puede considerar como la materia de la cual nosotros estamos hechos y todo está hecho, sino que ya no, o sea, como que la materia se destruye, entonces no queda, es algo raro, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a que la materia no se crea ni se destruye y no sé qué, pero en el caso de los agujeros negros hay unas cuestiones bastante interesantes, entonces yo creo que no se puede determinar la edad de un agujero negro, solo se puede determinar su masa, su tamaño, pues de la masa material al tamaño, y lo que les comentaba de la velocidad de rotación, pero la edad, no, creería que no. Pues nunca he escuchado nada de eso y pensándolo pues como en base a la información que tengo, obviamente que pues no es tanta, creería que no. Bueno, con el proyecto de Elon para dificultar más la observación, sí. De hecho, ese es un gran problema que nos estamos enfrentando en este siglo y es que la cantidad de objetos que Elon Musk quiere lanzar a orbitar la Tierra es demasiado gigante, demasiado, y va a impedir completamente las observaciones, porque, digamos, hay cositas que hasta el momento en fotografías se pueden editar, se pueden quitar, pero si es una cantidad muy exagerada, se va a perder la información. O sea, igual, si nosotros estamos observando, digamos, unas estrellas, las fotografías en astronomía son de larga exposición, o sea, son de un buen tiempo, ¿cierto? Entonces, ahora, obviamente que en ese lapso de tiempo en el que tú estás tratando de fotografiar algo, de hacerle seguimiento a algo, es muy posible que si quieren llenar nuestra órbita de objetos, vaya a pasar algún objeto en ese lapso de tiempo. Entonces eso va a ser un problema.
Otro problema es que hay objetos que son, digo, hay fenómenos que son únicos en el universo, como decir un pulso, como decir se me fue, una supernova, cosas así. O sea, la supernova tiene un brillo que dura un tiempo. Hay otras que brillan menos, tienen un tiempo más corto, pero bueno, ese tipo de cosas se van a ver demasiado afectadas por la cantidad de satélites que van a estar en órbita. Y sin contar con los problemas que esto puede acarrear en cuanto a basura espacial, porque más basura crea más basura y así sucesivamente, y es muy difícil seguir el rastro de todos los objetos que hay por ahí. Y como son velocidades tan altas, puede ser una partícula así que choque contra la Estación Espacial Internacional y nos empala a todos, porque imagínense, pues, además de que hay astronautas viviendo, o sea, son vidas humanas. La verdad es muy grave y es muy duro pelear ese tipo de cosas en este mundo, pero bueno, continuemos. Bueno, es como pensar que una célula mía puede tener 1000 pesos o el de varias personas, estoy comparando bien. Es algo así, no sé la verdad del tamaño de la célula, creo que tocaría comparar, pero sí, es algo, es una cosa demasiado loca, es una cantidad exagerada de masa en un radio muy pequeñito, entonces, es algo demasiado impactante. De hecho, pues ahí tienen la ecuación del radio Schwarzschild por si quieren jugar un poco con la imaginación y ver cuál sería su propio radio Schwarzschild, el radio Schwarzschild de un edificio, cosas así. Entonces es divertido eso para jugar. Yo creo que sí. O sea, yo creo que si uno fuera a calcular su propio radio de Schwarzschild sería una cosa demasiado, demasiado loca. O no sé, yo creo que de pronto ya sería algo de tamaño subatómico, si es el de uno como persona. Creo que diría así, creo que sería más pequeño que el de una célula. Tal vez de varias personas sí podría ser una célula. Bueno, el tamaño del agujero negro depende de la cantidad de masa de la estrella que colapsa. Sí, como veíamos antesitos, el radio Schwarzschild está prácticamente determinado. Lo voy a poner aquí en las diapositivas, ya que no las he quitado. Esta es la ecuación del radio Schwarzschild. Como vemos, está determinado. Esto es una constante, que es la constante gravitacional. Esta es la constante de la velocidad de la luz. Entonces, como vemos, solo depende de la masa. Literalmente, solo depende de la masa. Entonces, sí, como tú decías, el tamaño depende de eso. Y, a ver, yo leo. Sí, podría ser algo, una cuestión de orden. Sí, total. Sí, también, digamos, la temperatura que alcanza los objetos en el disco de acreción es demasiado, demasiado alta. Entonces, allí se pueden dar procesos incluso de fusión de elementos. Entonces, eso es algo bastante interesante porque quién sabe qué tan influyentes son estos agujeros negros para crear la materia de la que nosotros estamos hechos. Puede que mucho. Entonces, al parecer estos agujeros negros que parecían una cosa tan imposible, tan rara, tan error de la teoría, en realidad son bastante importantes para nuestra propia existencia. Bueno. Sí, o sea, la influencia gravitacional de estos agujeros negros, pues obvio, pues es impresionante porque imagínense, son o sea, tienen la gravedad de 4 millones de masas solares, concentradas en un punto, pero tienen toda esa gravedad, entonces es una gravedad importante. Ya como tal que determine la forma de una galaxia o cosas por el estilo, realmente no sé, realmente no sé si puede llegar hasta por allá, pero hay que tener en cuenta que 4 millones de masas solares son una cantidad importante. O sea, realmente hay muchas estrellas en nuestra galaxia, demasiadas, pero, esa cantidad de estrellas concentradas en un punto, me imagino que generan pues como, digamos, una atracción bastante fuerte. Pero ya que tenga que ver como con la forma de la galaxia, creo que eso no se tiene muy claro aún. Bueno, no sé, más preguntas o algo por el estilo. Las singularidades y voluntad. Súper, sí. Sí. Realmente yo creo que
eso de la singularidad es algo que todavía nos tiene muy locos y por eso es que lo seguimos estudiando tan, digamos, con tantas ganas y con tanto esmero y seguimos estudiando eso porque es el punto en el que vemos que, uy, la física que tenemos hasta el momento deja de funcionar allí, no sabemos qué sucede, no sabemos qué puede pasar en ese punto, entonces ahí es cuando uno se cuestiona, digamos, los alcances de la teoría que tenemos regente en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si no estoy mal, creo que Hawking decía que para explicar este tipo de cosas vamos a necesitar otra teoría, o sea, una teoría más completa. Entonces, eso es lo que a mí me parece de las cosas más bonitas que nos dejan los agujeros negros, y es que nos recuerdan los límites de nuestras propias creaciones. O sea, la teoría de la relatividad es lo más aceptado en este momento y es lo que mejor describe todo hasta ese punto. Entonces, ahí hay como un quiebre. Es como en el momento en el que nos servía un montón la teoría de Newton, de la gravitación, pues como que no teníamos necesidad de nada más profundo en ese aspecto, porque la teoría de gravitación de Newton es perfecta para cosas en la Tierra, es perfecta para cuestiones orbitales, es lo que usamos en casi todo. Para construir una casa tú no necesitas relatividad. Pero llega un punto en el que ya se hace necesaria, ya como que se encuentra como el bachecito. En este caso, pues la teoría de la relatividad aquí se queda como, uy, ¿qué pasa? Entonces es bacano porque abre como las posibilidades de que exista otra forma de describir las cosas de mejor forma. Sin embargo, como ya lo habíamos hablado, obviamente que los agujeros sí los predice como tal, o sea, el objeto como tal sí lo predice la relatividad, entonces eso nos dice mucho sobre lo bien que está la teoría de la relatividad, o sea, sobre que va por muy buen camino. Pero también nos dice que nosotros lo que hacemos en ciencia es modelos y tratamos de que el modelo se ajuste lo más que se pueda a la realidad, pero esos modelos casi nunca logran explicar todo al 100%. Entonces, siempre queda como la brechita, la posibilidad, y eso es espectacular. Y bueno, con respecto a la teoría del Big Bang, ahí hay también hay una cuestión que alcancé a leer ahorita, y es que se cree que en el inicio del universo, por la cantidad de masa concentrada, como que se debieron haber creado, eso es otra cosa, sobre el origen de los agujeros negros, se debieron haber creado agujeros negros demasiado, o sea, agujeros negros por la concentración de masa en puntos tan pequeños. Entonces, eso fue otra cosa que me dejó ahí como con la duda, porque realmente que existan esos monstruos como el que vimos en ese video, le dejó la duda de, wow, pero ¿de dónde sacaron toda esa cantidad de masas solares? Bueno, y otra cosa que también les recomiendo que vean, obviamente, pues mucho mejor que esto, ver la charla que dio el profe Jorge Zuluaga sobre este tema en el coloquio de astronomía. Creo que fue de hace 2 semanas y no me acuerdo. Bueno, por ahí lo encuentran, ponen en YouTube coloquio de astronomía, premio Nobel o agujeros negros y de una le va a salir. Él ahí explica como muy bien el trabajo de cada uno de ellos, explica pues otras noticias bacanas. Entonces, súper recomendado pues para que lo vean. En un momento en que él está resolviendo preguntas, él habla algo sobre que el universo entero es como un agujero negro. Y eso me dejó pensando mucho, que era como que no podemos salir del universo como tal. Entonces, eso lo haría hacer algo como una especie de agujero negro, como si estuviéramos viendo un agujero negro. No sé, es un concepto que todavía me quedó como, wow, como súper traumado. Pero bueno, no sé, más preguntas, más aportes sobre por qué son importantes los agujeros negros. O damos por terminado. Sí, no hay más preguntas. Qué raro, porque la verdad a mí los agujeros negros me parecen la cosa más loca de la vida. Y igual, la idea, la invitación, como siempre, acá en el club, es a que se animen, a que acá lleguen y digan, wow, qué tema tan bacano, voy a llegar a mi casa a leer de eso, o bueno, ya están en las casas. Bueno, voy a terminar de ver esto y a irme a leer sobre este tema porque está muy bacano. Entonces, esa siempre es la idea, como que aquí encuentren la inspiración para
para ir a averiguar más sobre tal tema. También, si de pronto les interesa que ahondemos más en este tema, me pueden decir y hacemos una versión agujeros negros 2.0, algo así, para seguir hablando de este tema tan interesante porque hay mucho más, como que muchísimo más y podemos ahondar un poquito en la teoría de la relatividad. Pues no es que yo sepa así que un montón, pero podemos hacer algunos experimentos mentales y toda la cosa. Y pues también quería invitarlos como a que den sugerencias para el evento de fin de año que vamos a tener. O sea, nuestro último encuentro será el 14 de diciembre. O sea, en noviembre tenemos otro encuentro en 15 días y nuestro último encuentro será el 14 de diciembre. Ese día hay un eclipse de sol. Entonces estaba pensando hacer algo sobre eclipses, pero quiero que, no sé, me den ideas sobre temas que les interesen. ¿Cierto? También para cerrar este ciclo de astrofísica, yo creo que para el próximo año vamos a empezar a tratar un poquito temas un poco diferentes, un poco puede que más locos, también temas más experimentales, salir un poquito de esta teoría de solo escuchar y empezar a interactuar un poquito más. Entonces hay como la invitación para que sigan pendientes de todo lo que se va a hacer en el club. Y ni uno mismo entiende lo que no entiende. Sí, total. Sí, yo creo que eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y, ay, bueno, muchas gracias. Me alegra que les haya gustado. Entonces, bueno, ahí les dejo la invitación. Cualquier duda igual me pueden escribir. A mí me encanta este tema. Me parece una cosa demasiado loca. Bueno, en realidad, pues casi cualquier tema de astronomía. Pero el tema de los agujeros negros me parece especialmente bacano. Entonces, cualquier cosa, también me pueden escribir, no hay ningún problema. Y pendientes de nuestras redes sociales, a nuestras actividades. Saben que la grabación, por si la quieren volver a ver, la grabación está en nuestra página de la universidad. Les voy a pasar pues acá el linkcito de donde van a encontrar la grabación. La grabación se demora por ahí 2 días en salir. Ay, sí, total. Sí, lo de que en el disco de acreción se pueden fusionar elementos, sí, a mí también me parecía demasiado loco, concuerdo contigo. Entonces, muy bacán. Sí. Bueno, listo. Entonces, creo que voy a dejar de grabar y bueno. Venga, tengo una pregunta. Ay, dime. Tengo Ay, dos hola preguntas. Santi. ¿Qué más? Muy bien, ¿o qué? Bien. La primera pregunta es, ¿un agujero negro se puede morir? ¿Se puede Pues, morir? a ver, el agujero negro ya sabemos de que es un cadáver estelar, ¿sí o qué? Pero ese cadáver estelar se puede morir aún más, ¿sí me entendés? Como que llega a su fin. Puede desaparecer. Sí, Esa es como tu pregunta. Sí, sí, pueden desaparecer. Realmente, eso es un aporte de Hawking. Y es que los agujeros negros solo, o sea, eso es como la teoría que hay, emiten radiación de Hawking. Pues el super bella le puso su apellido, obvio. Entonces, en realidad, como los agujeros negros sí emiten algo, los agujeros negros, eh, por conservación de la energía, tienen que perder masa también a la vez que esto sucede. Entonces, realmente los agujeros negros están perdiendo masa todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, se cree, pues, o sea, en una de las teorías del final del universo, es que después de que se acaben las estrellas, para que se acabe el material y dejen de crearse más estrellas y toda la cosa, o sea, dentro de miles de millones de años, los agujeros negros, al no tener más material, pues van a empezar a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que desaparezcan. Entonces, se supone que ellos van a ser como los últimos que van a quedar cuando el universo, o sea, en el caso de que el universo realmente se siga expandiendo, yo que sé, infinitamente, y lleguemos creo que es el Big Rip, o es bueno, o es el del universo que se queda frío, bueno, es. En ese escenario, lo que pasaría es que no se formarían más estrellas, no habría más material y los agujeros negros terminarían acabando y muriendo, por decirlo así, llegando todo a su fin y eso sería como la muerte del universo, cuando el último agujero negro desaparezca. Pero igual, como les comento, es una teoría que pues son simplemente suposiciones que se tienen sobre lo que va a suceder con el universo. Pero sí, en realidad los agujeros negros pueden desaparecer. Sí, sí. entonces no desaparece mientras siga consumiendo, ¿sí o qué? Sí, mientras tenga material para consumir, pues
no va a tener como mucho problema. Pero sí, porque igual, digamos, la tasa a la cual ellos están perdiendo materia es muy, muy pequeñita, muy pequeñita. Y sí pueden desaparecer, pero tardan millones, no, miles de millones de años en desaparecer. Sobre todo imagínense los grandes, imagínense ese que vimos ahorita en el video, pues una cosa de 20.000 millones de masas solares, imagínense para que eso desaparezca, no, pues no, muy, muchos años, muchos, 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 muchos más de lo que tiene de vida el universo, imagínense. Entonces, no hay que preocuparnos aún por la muerte del universo de esa forma y de los agujeros negros masivos de esa forma. Pero los pequeños sí, los pequeños es más fácil que desaparezcan. Pues los pequeños me refiero a los de tamaños estelares, obvio, que es como lo mínimo. Ah, ok, 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 ok. Y bueno, ya la segunda pregunta es de que, pille, vea, la típica. Eso sí se sale como un poquitico ahí el tema, pero vea, ¿sí acuerdan la película esta, la de Interestelar? Ahí de que cada vez que uno llega y se acerca, hay como una distorsión temporal, ¿sí o qué? Ok, entonces, si esos chinos se metían como a ese rango temporal, el tiempo pasaba más lento, por así decirlo, ¿sí o qué? Y Sí, entonces yo me preguntaba, a ver, si tenemos un observador fuera del rango de la distorsión temporal del agujero negro y otro que está dentro, y el que está afuera se pone a observar al que está dentro, entonces ¿cómo lo vería? ¿Sí me entiende? ¿Lo verían en cámara lenta o qué? sí, exacto. Entonces, como el agujero negro genera una distorsión tanto en el espacio como en el tiempo, realmente es como si pararan el tiempo. Entonces, si uno está viendo a la persona caerse en el agujero negro, uno lo vería como que se empieza a detener, a detener, a detener. Y uno no lo vería caer nunca. Y es como si se quedara como en su superficie, prácticamente. O sea, como que de aquí está la superficie del horizonte de eventos y él se quedara como acá, la persona. Eso es lo que uno podría percibir desde afuera. Pero, ¿qué sucede? Como la luz también se ve afectada por esta gravedad tan impresionante, la luz que proviene, digamos que emana de la persona que está cayendo, del objeto que esté cayendo, la vamos a dejar de ver en cierto punto. ¿Cierto? No, no vamos a alcanzar a verla porque cada vez la longitud de onda, digamos, como se ve afectada por la gravedad, va a ser menor. Entonces no lo vamos a alcanzar a ver ni siquiera caer. Pero para la persona se dice que la persona casi que cayendo vería pasar toda la vida del universo. Entonces tú cayendo verías ahí, yo qué sé, esta estrella nacer, morir, volver a nacer otras estrellas, un montón de cosas, verías todo pasar y tú sin caer, tú ahí tratando de caer y no caes. Pero estarías atrapado, o sea, no tendrías nada que hacer, no tendrías escapatoria, pero es como si el tiempo se detuviera. O sea, para el que te ves de afuera, el tiempo se detiene para ti. Y para ti que estás ahí, verías como que el universo pasa toda la vida súper rápido. Y ya. Pues no es como tan y ya, pero, pero es lo que pasa, se supone. Uy, parece que genial eso. Sí. No. Sí, eso es muy loco. La parte de la relatividad, pues como en estos objetos es, uff, es como uy, es como lo más interesante. Imagínate, el espacio-tiempo se curva alrededor de este objeto. Demasiado loco, demasiado loco. Entonces, bueno, muy recomendado que lean sobre el tema. Es más, yo me voy a poner a leer ya mismo sobre el tema. Y bueno, yo creo que ya, eso sí sería todo. Ok, Aparte, muchísimas gracias por resolverme las dudas. Está buena. listo. Espero haber sido suficientemente clara. Bueno, entonces, ahora sí, mi invitación para los próximos encuentros, el próximo en 15 días, el CAE, si no estoy mal, 23 de noviembre, nos vemos. Pues el tema lo estaré confirmando como unos días antes del encuentro y ya, eso sería todo. El último encuentro el 14 de diciembre, téngalo por ahí presente. De pronto hacemos algo presencial, si es que se puede, si no, hacemos algo bien especial. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos entonces en 15 días. Feliz noche para todos.